Hemos visto hasta ahora 3 métodos. ¿Se acuerdan cuáles son? El primero es el método devocional por palabras. Nos paramos a meditar, a ver el significado de cada palabra, ¿no? El segundo, la visualización. Nos imaginamos esa escena y nos ponemos en el pellejo de cada uno de los personajes y después qué nos dice a nosotros, con qué personaje nos identificamos más, ¿vale? Y los que han empezado los grupos y los que van a hacerlo hoy, vamos con el tercer método devocional, que es el método de las preguntas, hacemos preguntas al texto, ¿verdad? Ahí lo tenemos, quizás este puede parecer el más complicado, pero no lo es, ¿verdad? No lo es otra forma de aprender. Muy bien, entonces espero que cada uno esté centrado en esto, ¿verdad? Y te vas a acostumbrar a que cada día tú mismo aprendes a alimentarte de la palabra y no comes solamente el domingo. Imagínate que tú vivieras comiendo solamente el domingo. ¿Podrías sobrevivir o no? No, tú desayunas, comes y cenas, como yo. Todo el día que hacemos ayuno, tomamos 3 comidas al día. No comemos el domingo una vez para 8 días. Entonces con la palabra es igual. Tenemos que ser una iglesia que aprende a alimentarse de la palabra cada día, además de las reuniones, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, a lo mejor alguna vez has hecho esta confesión. Yo nunca termino sacando nada de la Biblia. Cuando la leo es simple y llanamente aburrida. No entiendo nada de ella, parece seca, no tiene sentido, parece como un libro cerrado para mí. Creo que el 95% de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido así, ¿verdad? Entonces, hoy has escogido un buen domingo para venir a la iglesia, ¿verdad? Porque hoy vamos a explicarte cómo la Biblia puede dejar de ser un libro cerrado para ti y Dios te lo quiere abrir, ¿verdad? Para que empieces a ver lo que Dios quiere que veas. Ese es el título, vuelve al título por favor. Lo que Dios quiere que veas cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? Ver lo que Dios quiere que tú veas cuando tú leas la Biblia. Hemos estado estableciendo unos principios, ¿verdad? La semana primera hablamos de la inspiración. Dijimos que la Biblia es la palabra de Dios, es un libro inspirado por Dios, es un libro infalible. Pásame, por favor, por 7 razones, ¿verdad? Por 7 razones la Biblia. Una es precisa históricamente. 2, es precisa científicamente, la ciencia cambia, la verdad de Dios nunca cambia. Es precisa proféticamente, es temáticamente coherente. Recuerda que son 40 autores durante 1600 años, 66 libros, pero solamente un tema, ¿verdad? La salvación del hombre y solamente una persona, Jesús, en todos los libros. Jesús afirmó su absoluta fiabilidad. Jesús habló de Adán, habló de Eva, habló de Noé, habló de Jonás, de los personajes reales, ¿verdad? Ha sobrevivido a todos los ataques y puede transformar nuestras vidas. Y el domingo pasado vimos 7 formas en las cuales Dios quiere transformar tu vida a través de la palabra. ¿Te acuerdas? 1, renueva mi vida, produce el nuevo nacimiento. 2, limpia mis culpas. 3, activa mi fe. 4, estimula mi crecimiento espiritual. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que a través de ella crezcáis para salvación. Ilumina mi mente, eleva mi estado de ánimo. Yo les decía el domingo pasado, si tú andas a menudo cabizbajo, deprimido, etcétera, etcétera, pregúntate cuando estás leyendo la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es como agua, ¿no? Agua limpia. Si tú metes en la mente agua limpia, todos esos pensamientos de tristeza, de derrota, de depresión, negativos, mentirosos del diablo salen. Y la palabra de Dios, ¿qué hace? Levanta tu estado de ánimo, levanta tu corazón, ¿verdad? Y libera todo el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Y decíamos el domingo que para que yo pueda experimentar estos 7 cambios, tengo que decidir aprenderla, aceptarla como mi autoridad y ponerla en práctica. Y hoy vamos a ver un principio muy importante, que es la iluminación. Yo no sé a cuánto les ha pasado esto. Yo estuve estudiando teología durante años, ¿verdad? Pero el día que yo me convertí me pasó algo que nunca me había pasado antes. Mi confesor espiritual me obligaba, así como suena, a leer la Biblia una vez al año porque había que leerla cuando me iba a confesar. Así que la había leído y no entendía nada. La leía porque lo mandaba el confesor. Pero el día que yo me convertí, hermano, me pasó algo. Resulta que cada vez que había la Biblia y el libro que más me tocaba era el libro de los Salmos, me parecía que esas letras saltaban de la Biblia. Y cada vez que yo la abría me daba cuenta de que era para mí. Me hablaba a mí. Y empezaba a experimentar que había vida en la palabra, ¿verdad? Leía la palabra, la memorizaba y la meditaba. Y de repente tuve una experiencia que nunca antes había tenido. Y era que esa palabra tenía vida.
Esa palabra me levantaba, me abría los ojos, entendía lo que nunca había entendido, ¿verdad? Eso es la iluminación. Si tú quieres sacar una buena foto con tu móvil, necesitas que, aparte de un buen móvil, ¿qué necesitas? ¿En la oscuridad y sin flash se puede sacar una foto? No, ¿verdad? Para sacar una foto necesitamos luz, del medio que sea, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Para que este libro pueda ser entendido por mí, necesito luz. Mi mente tiene que ser iluminada para que pueda entender lo que la palabra dice. Ahora, ¿qué es la iluminación? Fijaros, la iluminación es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios, 1, y 2, cómo aplicarla a mi vida. ¿Verdad? Que cuando yo lea la palabra entienda que hay un significado. Y segundo, cómo lo puedo aplicar yo a mis circunstancias, a mi situación. Cuando Jesús iba al cielo, ¿os acordáis? Nos dijo algo, nos dijo, no os dejaré huérfanos, sino que yo enviaré, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él os haga entender y os revele mis palabras. Es decir, el Espíritu Santo es el encargado de abrirnos el entendimiento para ver cosas en este libro que de otra forma yo no podría ver, ¿verdad? Entonces Dios no solamente nos ha dado revelación en su palabra, sino que también nos da iluminación, ¿verdad? Que yo pueda ver, leer, interpretar cosas que nunca antes he visto en la Biblia. Es el trabajo del Espíritu Santo. De hecho, en Lucas 24:45, antes de Jesús subir al cielo, dice esto: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es la iluminación, que nuestro entendimiento se abra y que podamos entender realmente las Escrituras. Fijaros, algunos versículos que hablan de esto. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:17, me refiero al Espíritu Santo, quien os guiará a toda la verdad. Juan 16:15, todo cuanto tiene el Padre es mío. Está hablando Jesús aquí. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. En Efesios, Pablo está hablando de este mismo fenómeno. Efesios 1:17 dice: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que os dé su Espíritu para que seáis sabios y podáis entender cómo es Dios. Ahora, este libro, hermanos, es un libro sobrenatural. Pero es sobrenatural porque tiene una característica que no tiene ningún otro libro. ¿Y sabes cuál es? Que cuando tú lees la Biblia puedes hablar con el autor de la Biblia. Ningún libro humano sucede eso, ¿verdad? Tú te compras una novela, te pones a leer tu novela, pero el autor está, vete a saber dónde, ¿no? Donde sea, ¿verdad? Pero cuando tú lees este libro, tú puedes hablar con el autor, con el escritor de este libro mientras lo estás leyendo. Y eso nunca jamás te va a pasar normalmente con un libro humano. Eso es la iluminación. Le puedo decir mientras leo: Señor, Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo puede hacer una diferencia en mi vida? ¿Cómo se supone que tengo que aplicar esto a mi vida hoy? Y cuando tú haces esa pregunta y vas con esa actitud, el Espíritu Santo te susurra al oído, te pone pensamientos, te trae impresiones, te abre los ojos y te ilumina, ¿verdad? Te aclara lo que estás leyendo. Ahora, ¿cómo funciona esto en nuestra vida? La iluminación, ¿cómo funciona? Efesios 1, 18 y 19. Fijaros, Pablo dice: pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese es el poder, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿De qué ojos está hablando aquí Pablo? ¿Lo ven? Del corazón. Bien, entonces el ser humano tiene dos clases de sentidos. Esto es muy importante que lo entiendas, ¿verdad? Tenemos los sentidos naturales, el oído, la vista, el gusto, el tacto, ¿verdad? Y todo lo que yo experimento en la vida entra por mis sentidos. Los sentidos son como la puerta, ¿no? O las ventanas por donde entra todo. Entonces, cuando yo nazco, si estoy sano, mis sentidos funcionan. Pero escucha, cuando tú naces espiritualmente, cuando tú naces de nuevo, Dios te dota de sentidos espirituales. ¿Sabías eso? Dios te da unos oídos espirituales para que tú puedas percibir lo que Dios te está diciendo. Son oídos espirituales. Dios te da unos ojos espirituales para que tú puedas ver lo que sucede en el mundo espiritual. Aquí hay personas que tienen visiones, tienen sueños de parte de Dios. Y a veces vienen: pastor, mira lo que Dios me ha mostrado esta noche.
Y lo que Dios le ha mostrado esta noche es algo que está pasando en el mundo espiritual de la iglesia o de Bilbao o de tu familia. Con los ojos físicos tú no lo ves, pero a través de los ojos espirituales Dios te muestra lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios nos ha dado sentidos espirituales y a veces tenemos un sentir espiritual. Alguien llega aquí a dirigir la alabanza y empieza a sentir en el espíritu algo, ¿verdad? Que no vemos en lo físico, pero que a través de los ojos espirituales Dios nos muestra. Ahora, fijaros una cosa, hermanos. Todos los que estamos aquí vivimos en dos mundos. En dos mundos, el mundo físico que percibimos por los sentidos físicos y en el mundo espiritual que percibimos por los sentidos espirituales. Pero ¿sabes cuál es lo cierto? Lo cierto es que el mundo espiritual ha creado el mundo físico y que el mundo espiritual, escúchame bien, durará más que el mundo físico. El mundo físico desaparecerá, los cielos y la tierra desaparecerán, pero el mundo espiritual, el cielo, Dios, los ángeles, nuestros espíritus son espíritus eternos. Cuando una persona muere, no se trata de que muere y desapareció, de eso nada. Una persona muere y tiene dos lugares, el cielo o el infierno, porque el cielo y el infierno son reales. Y tú aquí en esta vida, querido, aparte de trabajar o tener una familia o tener una cuenta en el banco o pagar deudas, en esta vida tienes que decidir dónde vas a pasar la eternidad, porque no hay nada más que dos lugares. No existe el purgatorio ni existe la reencarnación. La palabra dice en Hebreos, está establecido para el hombre que viva y muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos los que estamos aquí, creas o no creas, te guste o no te guste, da igual. Eso no va a cambiar nada. Estaremos delante del juicio de Dios. La única diferencia es que en ese día estemos justificados por la sangre de Jesús. Y dirá, venid benditos de mí a las moradas eternas, o estemos fuera de la sangre de Cristo, fuera de la salvación, iremos al tormento eterno, ¿verdad? Pero el mundo espiritual es completamente real, completamente real. Ahora, cuando tú miras una foto, ahora ya lo hacemos todo en el móvil, casi no tenemos papel, ¿verdad? Pero una foto es la impresión de la luz en un pedazo de papel o en lo digital. Es una imagen de luz. Entonces, iluminar significa precisamente hacer brillar la luz sobre algo. Lo que yo le decía al principio, está leyendo la Biblia y de repente, ¡boom!, te salta y dices, wow, ¿cuántas veces he leído este versículo y nunca había visto lo que este versículo tiene? Esa es la iluminación. Lees el versículo, lees la palabra, estás ahí, pero de repente se te abre el entendimiento y empiezas a ver lo que significa esa verdad que está metida debajo del versículo. Y dices, eso es lo que necesitaba hoy. Esa es la palabra para mi vida hoy. ¿Verdad? Ya lo tengo, ya lo he entendido, lo he encontrado, eureka. Eso es iluminación, ¿verdad? Entonces, hay personas aquí que habéis leído la Biblia quizás como yo la leía, ¿verdad? De carrera. La habéis leído, estáis ahí quizás en esta serie con lo mismo, ¿verdad? De carrerilla, pero nunca te ha pasado esto. ¡Wow! Lo encontré, esto es la verdad. No has tenido ese tipo de experiencia todavía, ¿verdad? Bien, has buscado respuestas y eso te ha pasado pocas veces. Yo quiero enseñarte en esta mañana a que esa experiencia de la iluminación, de que la Biblia se abre, sea una experiencia habitual en tu vida, ¿verdad? Porque es algo maravilloso y es algo bueno. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede cuando Dios me abre los ojos espirituales en mi vida? Yo quiero contarte 4 historias. 4 historias de la Biblia donde a las 4 personas de esas historias se les abrieron los ojos, experimentaron una verdadera iluminación, ¿verdad? Y quiero hablarte de 5 maneras en cómo convertir esa experiencia de la iluminación en un hábito diario en tu vida. Cuando Dios abre mis ojos, fíjate, no, atrás. Cuando Dios abre mis ojos, suceden estas 4 cosas y lo vamos a ver con 4 historias. Lo primero que me sucede es que veo la solución de mi problema. Génesis 21. Tú sabes que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y él salió de Ur de los Caldeos y llegó a Canaán, ¿verdad? Y Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y una descendencia como las estrellas de los cielos. Tenía 75 años. Y ahí estaba Abraham con Sara y con su esclava Agar. Y los años iban pasando. Cuando tenía 90 años, de pronto un día le dice Sara, bueno, Abraham, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos un problema, ¿no? Un verdadero problema. Se están pasando los años, te ha dicho Dios que nos va a dar una gran descendencia, pero no hay nada, ¿verdad? Así que Abraham, plan B. Le dice, mira, como soy tan vieja para tener un bebé, y si vamos a este paso no se va a cumplir la promesa de Dios, ¿por qué no te acuestas con la sierva, con Agar? Era algo común en aquella época, ¿verdad? Y ella se convierte en la madre sustituta
y tendremos un hijo a través de ella. Y Abraham dice, vale, algo bueno, una buena idea, ¿no? Y lo hace. Aparentemente una buena idea. Agar queda embarazada de Abraham, ¿verdad? Y eso no era realmente un plan de Dios, era un plan de Sara. Sin embargo, el bebé nace, el bebé es hermoso y le llaman Ismael. Ismael comienza a crecer, Abraham como padre se ilusiona con Ismael, ¿verdad? Y le dice, Dios mío, ya me diste el hijo prometido. Pero Dios le dice, no, Abraham, ese no es mi plan, ese es el plan de Sara. Ismael es un niño encantador, es un buen chico, yo voy a hacer de él una gran nación, pero él no es el hijo que yo te he prometido, el hijo del milagro. Y más tarde los ángeles vienen, le visitan y dicen, Sara, el año que viene en estas fechas, tú tendrás en tus brazos un hijo. Y Sara se ríe del ángel. Y le dice, ¿sabes cómo se va a llamar? Isaac, que significa risa, porque Dios va a cumplir lo que él te ha prometido. Y nace Isaac, ¿verdad? Nace Isaac y empieza la rivalidad. Y Sara empieza a luchar, ¿y ahora qué pasa? Si resulta que se queda él con la herencia, Ismael, que es el hijo de la esclava, en vez de nuestro hijo, que es Isaac. Se pone muy celosa Sara de Agar y de Ismael y les echa patadas al desierto. Les echa. Se van. Empiezan a caminar por el desierto. Llega un punto donde se les acaba el agua. Ismael se tira debajo de un árbol y ella se va más allá porque no le quería ver morir de sed a su hijo. Y en esa desesperación tan terrible, fijaros, dice el versículo 19, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Y cuenta la historia que sobrevivieron en el desierto y que efectivamente Ismael se convirtió en el padre de todos los árabes, ¿verdad? Una tremenda nación. Ahora fijaros, ¿dónde está la lección aquí? Agar tenía la respuesta enfrente de ella, la fuente de agua, pero no la podía ver hasta que Dios abrió los ojos, iluminó su mente y le ayudó a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Yo no sé qué dificultad estás pasando en tu vida. No lo sé, pero a veces decimos esto, yo no veo ninguna forma de salir de esto. No hay respuesta. No puedo ver la solución, estoy en un callejón sin salida, ¿verdad? No veo solución. A veces vivimos situaciones como Agar, situaciones familiares de ruptura, de divorcio, de infidelidad, de rechazo que nos dejan cao, nos dejan fuera. Empezamos a andar por un desierto emocional y no vemos salida, no vemos agua, no vemos propósito, no vemos nada. Simplemente desierto. Y sabes una cosa, en esas situaciones necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Necesitamos que Él abra nuestros ojos espirituales para que veamos en Dios la solución que Él tiene para nosotros. Y te digo algo en esta mañana, por tu propia cuenta, escúchame bien, no vas a ver la solución. Por tu propia cuenta no la vas a ver, ¿verdad? Porque lo has intentado y no ves salida. Pero tienes que ver tu situación desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Cuando Dios abres tus ojos, empiezas a ver literalmente los recursos que están a tu lado están y no habías visto, no les has visto. Y los recursos de Dios, aunque Dios tiene una salida, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para ti. Historia número 2. Cuando Dios abre mis ojos, veo la barrera que me impide progresar. Cuando Él abre mis ojos no solamente veo la solución a mis problemas, sino que veo las barreras que me impiden avanzar. A lo mejor estás aquí y tienes planes en tu vida, ¿verdad? Todos tienen planes, cosas que has querido hacer. Has estado esperando, por ejemplo, para iniciar un negocio y nada. Formar una familia, tampoco. Salir de la deuda, ¿no? Metas, sueños. Has estado tratando de avanzar, pero siempre chocas contra un muro. Hay algo ahí que te impide realmente que puedas avanzar de verdad. Entonces llega un punto donde te rindes y dices, no lo entiendo, lo estoy intentando con todas mis fuerzas, hago lo mejor que puedo, pero no hago ningún tipo de avance. Querido, en esta mañana escúchame bien, necesitas que tus ojos sean abiertos y sean iluminados. Números está esta historia, Números del 22, capítulo 22 al 24. El sujeto de esta historia se llama Balaam, ¿verdad? Balaam era un profeta de Dios, pero un día aparecieron en su puerta personas llenas de oro que eran enviados por el rey Balac, el rey de Moab, y le dijeron, Balaam, ven, te vamos a dar oro, plata y riquezas, y maldices al pueblo de Dios, ¿verdad?
si nos ayudas en la guerra. Y cuando Balaam, que sabía lo que era hablar con Dios, entra en la presencia de Dios, Dios se molesta y le dice: Balaam, espera un minuto, se supone que tú eres mi representante y ahora te vas a ir por el amor al dinero a ayudar a los enemigos de mi pueblo. Bueno, Balaam era, como somos nosotros a veces, ¿verdad?, bien testarudo. Y lo que hizo fue coger su asna, 2 criados, ir hacia donde estaba Balac, donde estaba el rey. Bien, lo que a Balaam no sabía es que en el camino Dios había mandado un ángel que le iba a bloquear su progreso. Y el problema que tenía Balaam es lo que nos pasa a veces a nosotros, que no vemos con los ojos espirituales, solamente vemos con los físicos, ¿verdad? Y Balaam no veía al ángel de Dios y no sabía lo que estaba pasando. Notaba que había algo que no le dejaba, una barrera, pero no se estaba dando cuenta. Si lees la historia, aparece tres partes esta historia, ¿verdad? Dice que fue caminando con su burra y sus 2 criados, ¿verdad? Y la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente y se puso en la mitad del camino, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo la burra? Como era una burra inteligente, ¿verdad?, se desvió y se fue a la cuneta. Y Balaam, ¡toma!, ¿no? Se puso bravo con la burra, se enfadó y empezó a darle con el palo, ¿verdad? Sin embargo, la burra no tenía culpa de nada. Bueno, sigue Balaam en su camino. Y en este caso, la burra y Balaam llegan a un lugar donde al lado está un muro de las viñas, un vallado, y al otro lado hay otro vallado. El ángel se coloca en el medio, ¿y qué crees que hace la burra? Como es inteligente, ¿verdad?, más inteligente que el dueño, es que se separa uno de los lados para pasar y le hace daño en el pie a Balaam, que iba montado encima de la burra, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros tratamos de hacer algo que no quiere Dios que hagamos, siempre salimos lastimados. Y Balaam no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Él le dice a la burra: ¿por qué haces esto? ¿Por qué te arrimas contra la pared, contra el muro y me haces daño en el pie? Y vuelve otra vez a pegarle porque estaba bien enojado. Y bueno, sigue persistiendo en el camino, y en esta ocasión lo que hace el ángel del Señor es que en un lugar bien estrecho, donde no había capacidad ya de un lado ni de otro, se pone en el medio. Y la burra, ¿sabes lo que hace, verdad? Era bien inteligente. La burra dice: me doy por vencida. Se tira al suelo y le aplasta a Balaam encima, ¿verdad? Y dice que la ira de Balaam se enciende y le golpea. Versículo 31. Y el Señor abrió los ojos de Balaam. Eso se llama iluminación. Y ahora Balaam de pronto ve cuál es el verdadero problema. ¿Sabe lo que ve Balaam? Ve al ángel del Señor, que estaba en el camino con una espada empuñada, ¿verdad? Y le está viendo a Balaam: imposible, de aquí tú no vas a pasar. ¿Y sabe lo que hizo Balaam cuando tuvo los ojos abiertos? Dice: Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra y adoró a Dios. Esta es una historia bien extraña, pero ¿sabes una cosa? Hay una tremenda enseñanza, ¿no? A veces tenemos planes en nuestra vida que no funcionan, ¿verdad? Entonces tratamos de ir por un camino, bloqueo. Vamos por otro camino, bloqueo. Tiramos por un tercer camino y otra vez se vuelve a bloquear. ¿Y sabes lo que hacemos? Nos enojamos con todo el mundo. Le echamos la culpa a todo el mundo, nos desquitamos con nuestros hijos, hablamos contra nuestro jefe y seguimos en las mismas. Nos enojamos con todo el mundo porque no estamos viendo realmente cuál es el verdadero problema. Y sin embargo, lo que está pasando es que Dios te está bloqueando. Dios mismo te está bloqueando. Está tratando de impedir ese camino para que cometas un grave error. Y quiero darles un testimonio de una de las veces que eso me ha pasado en mi vida, ¿verdad? Nuestro proyecto era ir a África. Teníamos como proyecto ir a Guinea Ecuatorial, habíamos hecho todos los contactos con un misionero para ir con un equipo allí. Metimos nuestros pasaportes en la embajada de Madrid, de Guinea, y de repente un día me llaman y me dicen: Jesús Giraldo, sí, mire, los pasaportes suyos se han quemado, hubo un incendio y un robo, se han quemado y han desaparecido. Teníamos todo puesto, las vacunas puestas, etcétera, etcétera. Y yo no entendí, yo dije: Señor, ¿qué está pasando? Es para ti, es para tu obra, está todo el plan preparado, ya el dinero invertido, etcétera, etcétera. Imposible, ¿verdad? Pasaron 2 semanas, que era el tiempo que nosotros teníamos que haber estado ahí. Hermanos, el avión en el cual hubiéramos ido cayó al mar y desaparecieron todos. Entonces, hay veces, hermanos, que Dios nos bloquea. Nosotros nos empeñamos en que eso tiene que salir, no sale, porque Dios nos está bloqueando y nosotros no estamos viendo realmente lo que está pasando.
Y aquí Dios le estaba diciendo a Balaam, no te voy a dejar ir por ese camino. No importa cuando te golpees la cabeza contra el suelo, ¿verdad? No te voy a dejar ir por ese camino porque te amo demasiado. Números 22:32 dice, he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y mira una cosa, querido, cuando tu camino es bloqueado tienes dos opciones. Una opción es golpear al burro o a la burra y la otra dejar que Dios te abra los ojos. Sí, te puedes enojar con todo el mundo a tu alrededor. Te puedes descargar con todo el mundo y desquitarte con tus niños, con tu marido, con tu esposa o con quien quieras. Porque estás harto y cansado por esa situación y culpas a todos por el problema. Pero el verdadero problema que hay es que tú no puedes ver cuál es el verdadero problema. Y sabes una cosa, Dios, hay veces que tenemos planes en nuestro corazón que no nos va a dejar hacerlos. ¿Por qué? Porque Dios te ama demasiado. Sencillamente por eso. Así que escucha una cosa, cuando Dios te abre los ojos, primero ves la solución a tus problemas. Cuando Dios te abre los ojos, ves cuál es la barrera que te impide progresar. ¿Verdad? Y la número 3, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos sentido los ataques, ¿verdad? Puede ser que en estos días hayas estado bajo el ataque de los gérmenes y luchando con la gripe. A veces nos sentimos atacados por la economía, hemos perdido el trabajo, hemos perdido nuestros ingresos, hemos perdido la jubilación. A veces parece que quizás amigos nuestros, personas que confiábamos, se vuelven contra nosotros. A veces es nuestra propia familia, a veces es nuestra propia mente, a veces son nuestros propios miedos o temores. Pensamos que estamos solos y no sabemos qué nos va a pasar. La tercera historia que yo te quiero contar es una historia del profeta Eliseo, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía un enemigo que eran los de Aram, la nación de Aram, ¿verdad? Y Aram siempre estaba en guerra contra Israel, continuamente, atacaban a Israel. Pero ¿qué le pasaba al rey de Aram? Cada vez que ellos hacían un plan para atacar a Israel, Dios se lo revelaba a Eliseo. Eliseo iba al rey de Israel y le decía, mira, el rey de Aram te va a atacar este día y de esta forma, vete a ese sitio y prepárate. Y el rey de Aram se dio cuenta de que por más inteligente que era su plan de batalla, siempre era derrotado, ¿verdad? Y dijo, no, aquí hay algún espía, ¿me han montado algún satélite o algo? Porque esto no puede ser, ¿verdad? Entonces averiguando y averiguando dijo, oye, mira lo que te está pasando, Eliseo le chiva toda la vez su plan de guerra, ¿verdad? Entonces nunca vas a poder ganarles. Y él dice, sí, se acabó. ¿Dónde está Eliseo? Y mandó a todo el ejército allí, a la ciudad donde él estaba. Eliseo no estaba solo, estaba con su criado, ¿verdad? Bien, entonces fijaros, cuando de repente todos los ejércitos del rey enfurecidos acampan alrededor de la ciudad, se despierta el criado de Eliseo, que era joven, ¿verdad? Y se queda horrorizado, le entra el pánico. Y Eliseo, tranquilo, dice el versículo 17, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. El Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de jinetes en caballos y carros de fuego. Dios había mandado una legión de ángeles a aquel lugar, ¿verdad? Un ejército de ángeles que él no veía con los ojos físicos. Pero cuando Dios abrió los ojos espirituales del criado, él vio la realidad espiritual que había en ese sitio. ¿Y sabe lo que le pasó? Se le quitó el miedo. Cuando tú te das cuenta, cuando tus ojos están abiertos y percibes la presencia de Dios, ¿verdad? Que Dios está a tu lado, se te va el miedo. Ahora, a veces, hermanos, tomamos cosas que nos están atacando y sentimos pánico, nos sentimos abrumados, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de esta realidad. El que está en nosotros es mucho mayor que el que está afuera. Dios nos tiene que abrir los ojos para que puedas ver y podamos ver los recursos que tenemos en Dios, lo que Él ha mandado para cuidar de nosotros, que hay ángeles a nuestro alrededor todo el tiempo. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores que Dios envía para ayudar a los santos. Cuarta historia. Cuando Dios me ilumina, veo que Dios está caminando conmigo y que Él ha estado caminando conmigo desde el principio. No sé cómo estás atravesando la vida en este momento, pero puede ser, y nos ha pasado a todos, que entramos en momentos donde pensamos que estamos solos, que peleamos una batalla solos,
que sentimos a Dios muy lejos, muy distante, como si Él no estuviera con nosotros a 1.000.000 de kilómetros. ¿Sabes una cosa? Eso no es verdad. Porque Él está con nosotros todo el tiempo. Simplemente no puedo ver eso hasta que mi mente no está abierta. Y la historia la conocen ustedes, está en Lucas 24, ¿verdad? Que habla del domingo de resurrección. ¿Te acuerdas que Jesucristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní y de una forma completamente injusta y repentina le llevaron a los tribunales esa noche, le condenaron falsamente, consiguieron sobornar a Pilatos para que les dejara crucificarlo, ¿verdad? Azotarlo, golpearlo, torturarlo y crucificarlo. Y Él murió, lo sepultaron en una tumba y todos los discípulos en ese momento se quedaron abrumados. ¿Por qué? Porque pensaron el sueño que teníamos con Jesús se acabó. Pensáramos que este era el hombre de Dios, que era el Mesías, ahora le han matado y probablemente si seguimos así nos van a matar también a nosotros. Así que dice que se encerraron a cal y canto en el aposento alto por miedo a que los judíos hicieran exactamente lo mismo que habían hecho con su maestro. Y ahí están, confundidos, llenos de luto, angustiados, llorando y llenos de miedo. Pero la mañana del primer día de la semana, la mañana del domingo, las mujeres que no habían podido embalsamar el cuerpo de Jesús van rápido a la tumba, dice que antes del amanecer. Y cuando llegan a la tumba, la sorpresa de ellas es que una enorme piedra que estaba allí ha sido corrida y la tumba está vacía. Y María Magdalena empieza a llorar, ¿verdad? ¿Quién me ha robado a mi maestro? ¿Dónde están? Cuando se da la vuelta ve un ángel, ¿no? Y el ángel le dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Verdad? Tremenda noticia, les llena de pánico, de terror, salen corriendo, en el camino Jesús se les aparece, piensan que es un jardinero, pero se dan cuenta que es Jesús, y cuando llegan donde estaban los discípulos atemorizados, se lo dicen y le dicen, no puede ser, usted está mal, no puede ser que Cristo no esté ahí. Y Juan y Pedro, que eran los más lanzados del grupo, se van. Primero entra Pedro, luego entra Juan, y efectivamente se dan cuenta, la tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado, ¿verdad? Y vuelven otra vez a los discípulos, pero dos de ellos, dice la palabra, que cuando empieza la noticia, que es una bomba por todo Jerusalén, iban de camino a una aldea, de camino a Emaús, ¿verdad? Y de camino a esa aldea iban tristes, llenos de miedo, afligidos. De repente un viajero se incorpora al grupo y empieza a caminar con ellos. Y les pregunta, ¿pero tú no te has enterado lo que ha pasado este fin de semana en Jerusalén? Serás el único que no se ha enterado. Ese hombre, Jesús de Nazaret, ha sido crucificado, azotado, y le cuentan la historia, ¿verdad? Y empiezan a sacar su dolor, porque no saben quién era el que caminaba con ellos. Sus ojos estaban cerrados, no podían ver a Jesús. No se dan cuenta quién está caminando con ellos. ¿Sabéis? Jesús hace algo tremendo, ¿no? Dice que coge desde el principio del Antiguo Testamento todas las escrituras, Moisés, los profetas y los salmos, y les va mostrando de que todo el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, habla acerca de Jesús. Quiero que leas conmigo en Lucas, el capítulo 24, estos versículos. Mientras Jesús les muestra la palabra, les abre los ojos con la palabra, fíjate lo que sucede. Lucas 24, 30 al 32. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ese es el momento tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es Jesús el que está con nosotros. Hemos estado caminando con Él todo el día. Hemos estado hablando con Él. Le hemos estado viviendo, diciendo lo que hemos vivido en estos días. Él nos ha explicado todo lo que ha sucedido, cómo se han cumplido las profecías que había en el Antiguo Testamento sobre Él. Ha estado cenando con nosotros y ahora de repente nuestros ojos se han abierto, ¿verdad? Al partir el pan nos damos cuenta de que es Él, ¿verdad? Y tan pronto que se dan cuenta que es Él, ¡boom!, Él desaparece, ¿verdad? Eso fue una iluminación. ¿Por qué? Porque el dolor y la tristeza era tan grande que realmente no podían ver que Jesús estaba con ellos. Y eso nos suele pasar normalmente cuando pasamos por el luto, ¿no? Cuando perdemos un ser querido y si es una muerte repentina, parece que el mundo se acaba. Parece que Dios ya no está conmigo.
porque las emociones son tremendamente sacudidas. Estos discípulos estaban tremendamente sacudidos en sus emociones, sus expectativas, lo que esperaban, había sido sacudido. Jesús estaba con ellos, caminaba con ellos, estaba dándoles la palabra, pero ellos no podían verlo, hasta que Él le abrió sus ojos. Quizás tú has tenido alguna pérdida en este tiempo. Has perdido algún ser querido, quizás has perdido tu salud, o has perdido tu trabajo, y eso emocionalmente te ha dejado cao. Te ha dejado una situación emocional donde no te hallas, no te sitúas, ¿verdad? Conoces al Señor, conoces la palabra, pero no te estás situando, ¿no? Relaciones que realmente nos afectan. Jesús ha estado caminando contigo porque nunca tú has estado solo. Dios está contigo, Él está a tu lado, pero tus ojos están cegados, no puedes verlo, no puedes verlo. Te das cuenta de lo importante que es la iluminación, ¿verdad? Cuando Dios abre tus ojos, de repente, ¡boom!, veo la solución a mis problemas, ¡boom!, veo la barrera que me está impidiendo avanzar, ¡boom!, veo la protección de Dios en todas las cosas que me están atacando y ¡boom!, veo que Él está conmigo todo el tiempo. Ahora, díganme, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí creen que realmente necesitamos eso? ¿Necesitamos eso en nuestra vida? Sí, hermano, porque a veces buscamos muchos sustitutos, ¿verdad? Pero nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos para que veamos la realidad espiritual, la realidad de Jesús, el propósito de Dios, el plan de Dios. Tú has salido de tu nación, has venido aquí y yo sé que muchos de los que están aquí, el 90%, son cambios demasiado fuertes. Emocionalmente nos afecta, familiarmente nos afecta, nuestra vida cambia drásticamente, tenemos que incorporarnos a otra cultura, a otro país, no encajamos a veces o nos tratan de una forma o de otra forma, ¿verdad? Pero escúchame una cosa, Dios quiere revelarse a tu vida en estos momentos. Dios quiere que tú tengas un encuentro de iluminación con Él, que puedas experimentar cualquiera de estas 4 cosas. Uno, que veas la solución a tu problema, porque a lo mejor vienes escapando de un problema y piensas que cambiando de país el problema se va a solucionar. Mira, los problemas no se cambian, no se solucionan por cambiarles de lugar. Ningún problema, ¿verdad? O a lo mejor es que hay algo que te está impidiendo progresar en la vida y tú no has visto cuál es esa barrera, ¿verdad? No has dejado que Dios realmente ilumine tu vida o te sientes bajo tanta presión y tanto ataque y realmente no has visto, ¿verdad?, que Dios está ahí para defenderte. O en cuarto lugar, ¿verdad?, piensas que en tu aflicción, en tu necesidad, en tu situación, realmente Dios se ha marchado, Dios te ha abandonado, ¿verdad? Pero Él está contigo, ¿verdad? Él está contigo. Ahora, ¿cómo podemos experimentar este aspecto tan importante de nuestra vida? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver lo que Dios quiere que yo vea? Fijaros, tenemos que hacer 5 cosas para tener nuestros ojos abiertos. La primera, y de ahí comenzamos, es comenzar una relación personal con Jesús. Yo soy consciente que algunas de las personas que nos visitan un domingo vienen aquí porque hay personas de su nación, quizás porque no tienen trabajo o porque socializan o lo que sea, ¿verdad? Y eres muy bienvenido. Pero hay una cosa muy importante y ese es nuestro anhelo, ¿no? Que tú, cuando entres aquí, realmente puedas tener una experiencia real de Jesucristo. Amén. No una experiencia religiosa, no. Que tengas un encuentro personal con Jesús. Que tus ojos sean abiertos, ¿verdad? Y que realmente puedas experimentar quién es Jesús, conocer a Jesús, tener una relación personal con Cristo, nacer de nuevo, ser salvo. Hasta que tú no empieces eso en tu vida, tú vas a seguir sin luz, vas a seguir ciego. Necesitas encontrarte con Cristo Jesús. Verás la vida desde el punto de vista humano, pero no lo verás como Dios lo ve. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que lo primero que necesitas en tu vida es tener una relación personal con Cristo o reconciliarte con Él. Y esta es la mañana donde Dios te está llamando. Lo segundo es pedirle a Dios que abra tus ojos con fe. Pedirle a Dios que abra tus ojos con fe. Salmo 119, 18. Ábreme los ojos, lo hemos recitado antes, para que contemple las maravillas de tu ley. Escúchame algo, cada vez que tú abras este libro, debes decirle, Espíritu Santo, que lo ha escrito. Espíritu Santo es que lo ha escrito, ¿verdad? Es el autor. Abre mis ojos para que yo lo pueda entender, ¿verdad? Es lo primero que debes orar. Antes de leer la Biblia necesitas iluminación. Necesitas decir, Señor, antes de que yo lea, abre mis ojos para que yo descubra lo que hay en tu palabra, ¿verdad? Hay cosas tan maravillosas en la Biblia, pero escucha una cosa, si yo no las veo, no es culpa de la Biblia, es culpa de que mis ojos no están abiertos,
¿verdad? Y hasta que no se abran mis ojos yo no las puedo ver. Puedo leer la Biblia, pero no la entiendo. Me resulta aburrida. Simplemente no la entiendo porque no estoy viendo. Necesito iluminación. Y otro consejo práctico. Fíjate, cuando tú memorices, no memorices simplemente con los ojos, sino memoriza con los oídos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que repitas, ¿no?, el versículo. No solamente lo veas, sino que lo repitas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te levantas para afeitarte y lo dices en voz alta. Vas caminando por la calle y lo dices en voz alta. Te escribes una tarjeta, la llevas en el bolso, la sacas, ¿verdad?, y lo dices en voz alta. Bueno, no lo digas durmiendo porque a lo mejor la persona de al lado... Pero memorízalo a través del oído. Memorízalo a través del oído, ¿verdad? Ora a Dios con fe y dile: Señor, abre mis ojos. Santiago dice: si a alguno le falta fe, pídasela a Dios. Le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios te la dará, porque Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. En el Salmo 32:8 hay una promesa. Dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Pídele a Dios que Él abra tus ojos. Lo tercero, acércate a Cristo con una actitud humilde. Fíjate una cosa, si yo abro este libro y digo: bueno, ya lo tengo todo resuelto, realmente no necesito la ayuda de Dios para mi matrimonio, realmente no necesito la ayuda de Dios para mis finanzas, realmente no necesito la ayuda de Dios para educar a mis hijos, realmente no necesito la ayuda de Dios para saber cómo establecer relaciones duraderas. Entonces, con esa actitud de que no necesito, ¿qué te va a dar Dios? Tienes los ojos cerrados. Tenemos que tener una actitud humilde, ¿verdad? Hay otra promesa en el Salmo 25:9 que dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseñe su camino, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos ante Dios cada día para saber qué decisiones tenemos que tomar y le pedimos consejo, yo te aseguro una cosa: Dios nos va a dar ese consejo y nos va a dar esa dirección. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor, no en ti mismo de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Escucha, querido, reconócelo en tu sexualidad, reconócelo en tus problemas financieros, reconócelo en tus estudios, reconócelo en todas las áreas de tu vida, en todas, y Él pondrá sendas derechas. Él te dará el camino hacia el éxito. ¿Bien? Así que primero le pedimos a Dios con fe. Segundo, venimos con una actitud de humildad. En cuarto lugar, limpiamos nuestro corazón de pecados y de conflictos. Fíjate una cosa, Dios no puede abrir mis ojos si mi cuerpo y mi mente están llenos de basura. ¿Qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios porque ellos... Es decir, si nuestro corazón no es puro, no estoy hablando de ser perfecto. Escúchenme bien esto, no estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de ser puro. Si mi corazón no es puro, no puedo ver lo que Dios me quiere mostrar. Y un corazón puro quiere decir que no guarda ni esconde deliberadamente pecado en su vida. No lo encubro en mi vida. Que entre Dios y yo no hay nada, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Dios en la limpieza y en la verdad que Él quiere. Esta es una tremenda promesa. Los de limpio corazón serán dichosos porque ellos verán a Dios. Ahora escúchame una cosa, si acabo de ver o de leer un montón de pornografía y luego vengo y digo: Dios, necesito algunas instrucciones sobre qué hacer en mi trabajo, te digo una cosa: no va a suceder. No va a suceder, simplemente no va a suceder. Porque Dios ha dicho: los de limpio corazón verán a Dios. Si estoy llenando mi mente con telenovelas, revistas, películas, programas de televisión sucios, llenando mi mente de amargura, de lujuria, de resentimiento, de culpa, de celos, de envidia, no lo voy a ver. No lo voy a ver, ¿verdad? Porque tengo que limpiar mi corazón de pecado primero y del conflicto con otras personas. Y estaba meditando en un versículo, creo que está puesto aquí, Primera de Juan, sí. Fijaros lo que dice Primera de Juan 2:11. El que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Esto es muy importante, ¿verdad? Conflictos personales que tenemos. Resentimiento, rencor, cosas que en nuestra vida no queremos solucionar, eso no nos deja ver, ¿verdad? Los conflictos no resueltos en nuestra vida hace que no sepamos dónde ir, porque estoy en la oscuridad, dice aquí. El que odia a su hermano está en la oscuridad, camina en la oscuridad, no sabe dónde va,
porque la oscuridad no le deja ver. Entonces fíjate una cosa, hermano, esto es muy importante, esto es muy práctico. Si tú quieres crecer en la palabra y que la palabra hable a tu vida, no puedes vivir con conflictos sin solucionar, no puedes vivir enemistado, porque tú no vas a sacar nada de la palabra. Hermano, si yo tengo una tremenda discusión con mi esposa y después me voy a mi despacho a preparar la predicación, yo te aseguro que no voy a hacer absolutamente nada. Leeré, consultaré, entraré en el ordenador, sacaré mis enciclopedias y lo que tú quieras, pero no voy a sacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque acabo de tener un conflicto con mi esposa que me ciega, no me deja ver. ¿Cómo Dios me va a iluminar si en mi corazón hay rencor, resentimiento, rabia, etcétera, etcétera, contra ella? Es imposible, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara en esto. Dice que no podemos estar bien con Dios y mal con los demás. No podemos decir que amamos a Dios y justificar motivos para odiar a otros. No puedo estar reconciliado con Dios y no estar reconciliado con otros, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice, si cuando vienes al culto, entras por esa puerta, ves que ha empezado la alabanza, y de paso aprovecho para decirte que llegues antes, que el culto empieza a las 11, que llega antes, llega con tiempo. Ana María nos está dirigiendo, y tú entras por esa puerta y sabes, bueno, la verdad es que ayer me pasé con este hermano, ¿verdad? Y yo sé que, ¿verdad? Tienes dos opciones. Una, ir a ese hermano, y puede ser que te dé un poquito de tilín por aquí, ¿verdad? O seguir intentando fingir que adoras a Dios como si no hubiera pasado nada. Jesús es muy claro, dice, si tú sabes que tienes algo con tu hermano, antes de adorar, antes de levantar las manos, antes de seguir, vete, habla con tu hermano, arréglalo y después sigues adorando a Dios, ¿verdad? Es decir, no podemos adorar a Dios mientras estamos enemistados con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, la palabra es muy clara. Si queremos que nuestra mente sea iluminada, si queremos ver la solución a nuestros problemas, las barreras que nos impiden avanzar, la defensa a nuestros ataques, entender que Dios está caminando con nosotros, a lo mejor tienes que hacer una llamada telefónica hoy, ¿sí? O escribir una carta, o extender perdón a alguien, ¿verdad? Para que ese rencor y eso que está ahí, que no funciona, realmente se arregle, ¿verdad? Porque entonces vas a tener tus ojos espirituales abiertos. Y en quinto lugar, comprometernos de antemano a hacer lo que Dios dice. Eso se llama obediencia sin reservas, obediencia incondicional, ¿verdad? Me pongo delante de Dios y le digo, Señor, necesito que me enseñes lo que tengo que hacer esta semana con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mi negocio. Necesito que me enseñes. Y te digo de antemano que quiero poner en práctica y obedecer lo que tú me mandes. ¿Alguien puede avisar a los niños, por favor, en la escuela dominical? Estoy dispuesto a obedecer lo que tú me mandes, incluso cuando no lo entienda, incluso cuando no tenga sentido, incluso cuando no sea popular, incluso cuando no sea lo que dice la mayoría, incluso cuando no sea políticamente correcto, cuando no sea fácil, pero yo he determinado, Señor, que quiero vivir la vida de cada día conforme a tu palabra. He determinado obedecerte a ti. Salmo 119, 33 dice, Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. ¿Ver la promesa? Si yo me comprometo a obedecer a Dios, ¿verdad? A guardar sus mandamientos. Dice el salmista, dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Es decir, me pongo delante del Señor cada mañana y digo, Señor, lo que tú me muestres, yo lo quiero hacer, quiero obedecerte, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a iluminar y nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, a poner nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Salvador, confesarle como el Hijo de Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Es el Espíritu Santo el que haces ahora. La iluminación la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios nos está hablando en esta mañana y la cuestión es esta, querido. ¿Qué le vas a responder tú? Amén. ¿Quieres simplemente tener este libro, leerlo, o realmente quieres experimentar iluminación? Que Él abra tus ojos en esta mañana. Amén. Que Él abra tu corazón, ¿verdad? Que abra los sentidos espirituales de tu vida y que realmente puedas experimentar el poder de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios, la presencia de Dios y la transformación de Dios.
Saben, yo creo que a veces en nuestra vida nos pasa lo mismo que le pasó a Agar, ¿verdad? Vivimos situaciones familiares de ruptura, de rechazo. Tenemos problemas con los hijos fuertes, ¿verdad? Que nos conmueven. Experimentamos el abandono, quizás. Y vamos por la vida con un trabajo, sí. Nos levantamos, trabajamos, pero por dentro de nuestro espíritu estamos errantes. Estamos como Agar en el desierto, buscando agua, buscando sentido, buscando propósito, ¿verdad? Y ¿sabes lo que le dijo Dios a Agar desde el cielo? Le dijo a Agar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agar? Y lo que nos pasa a veces, ¿sabes cuál es? Que no vemos una salida, no vemos el propósito de Dios. Lo tenemos al lado, lo tenemos aquí, queridos. Lo tenemos al lado nuestro, pero no vemos ese pozo de agua, que es lo que nos da la vida, lo que nos da el gozo, nos da la alegría y las ganas de vivir. Gloria al nombre de Jesús. Y necesitamos en esta mañana que Dios abra nuestros ojos. Amén. Que Dios abra tus ojos y mis ojos, y que podamos ver realmente lo que Jesús tiene para nosotros, lo que Él es para nosotros, lo que Él significa para nosotros. Otras veces nos pasa como al criado de Eliseo, ¿te acuerdas? Estamos abrumados y atemorizados por tantas cosas, ¿verdad? Lo económico, lo familiar, tantas áreas de nuestra vida, y estamos atemorizados, ¿verdad? Estamos llenos de temor. El temor nos paraliza porque no hemos visto todavía el poder de Jesús, la presencia de Jesús, las promesas de Jesús. Aleluya, no se han hecho carne en nuestra vida. Venimos a la iglesia, oímos la palabra, pero no hemos tenido una revelación profunda, aleluya, de lo que Jesús es. Vamos a coger esta canción, Abre mis ojos, oh Cristo. La vamos a cantar un poquito más lenta de ritmo. Yo quiero invitarte en esta mañana a que esto sea tu oración, a que tú le digas a Jesús, Señor, quizás estoy leyendo la Biblia hace años, pero realmente todavía no he experimentado una iluminación. Todavía, Señor, mis ojos no han sido abiertos. Todavía no he visto el poder que hay en ti, la salvación, las promesas que hay en ti, Señor. Todavía sigo pensando que todas las circunstancias que están alrededor de mí son mayores que lo que tú eres, Señor. Todavía, oh Dios, no he visto tu presencia a mi lado, en mi camino. Sigo pensando que estás lejos de mí. Te sirvo por temor, por miedo, por condenación, por juicio, pero no con gozo. Aleluya. Díselo al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Aleluya.